A ver, continuamos con la segunda parte de historia, en la cual estamos hablando, pues, ¿no? Del gobierno de José Pardo y Barrera. ¿Qué tiene que ver este gobierno acá, no? Por ejemplo, ¿no les había dicho que se fundaron, bueno, 1.300 escuelas y colegios? ¿No? ¿Pero por qué? Digamos, ¿por qué creen que se hayan fundado? Porque los obreros, digamos, había mucha gente que dejaban la primaria y se iban para trabajar nada más. Es una de las grandes verdades. Y también, bueno, se implementó. No, es que se implementó también el seguro para, o sea, la indemnización por accidentes laborales. Porque, digamos, si ocurría algo en el trabajo, ¿de quién iba a ser culpa? ¿Del empleador? No, iba a ser culpa del empleado. El Estado asumió la dirección y control de la educación. Creación del Instituto Histórico del Perú. Permitió el ingreso de las mujeres a las universidades. La primera mujer en ingresar fue Trinidad María Enríquez, la que en un año se puso, bueno, se puso, ¿cómo se llama? Se puso en el plano universitario. ¿Qué más? Bueno, en fundación de la Escuela Normal de Varones, hoy Universidad Enrique Guzmán y Valle. Y, pues, ¿no? La creación de la Escuela Nacional de Artes y Oficios, hoy Politécnico José Pardo. ¿No? La creación de Escuela Nacional de Artes y Oficios, ¿no? Creación del Museo Histórico Nacional, hoy Museo Nacional de la Historia, y que se creó la Federación de Panaderos Estrellas del Perú, de Invitarte, fue el primer sindicato. Pero ya, digamos, a José Pardo no lo vamos a ver, ¿no? Hasta otro. Adquisición de los cruceros Grau y Bolognesi, creación de la Escuela Superior de Guerra, se construyeron los ferrocarriles La Oroya, ¿no? Huánuco, Cusco, Sicuani, Palo Portillo y Antonio Mesones juntos explotaron los ríos amazónicos. Se inauguró la cripta, las avenidas Alfonso Ugarte, no, se crearon las avenidas Alfonso Ugarte, Paseo Colón, Brasil y La Colmena. Estudió el de la problemática obrera peruana con el objeto de crear una legislación laboral y social de protección al obrero. Este proyecto estuvo a cargo del abogado José Matías Manzanilla. ¿No? Por ley del 6 de octubre de 1906 se dispuso la creación de la Compañía Peruana de Vapores. Cumplido su mandato, tras la elección de Augusto Bernardino Leguía como su sucesor, Pardo entregó este poder el 24 de septiembre de 1908 y emprendió un viaje a Europa que supuso su alejamiento del país por 6 años. Pues después de ver a José Pardo y Barrera, vamos a pasar al primer gobierno de Augusto Bernardino Leguía, su sucesor, ¿no?
Bueno, el que le preside el poder. Su primer gobierno. Acá ni que hablar. Wow, va a haber problemas tanto. Sí, va a haber problemas. Augusto Bernardino Leguía y Salcedo fue un político peruano que ejerció dos veces la presidencia constitucional del Perú, de 1908 a 1912 y de 1919 a 1930. A este último periodo, que suma 11 años consecutivos, resultado de tres sucesivas reelecciones, se le conoce como el oncenio. En total gobernó 15 años y ganó 4 elecciones presidenciales, siendo el mandatario peruano que más tiempo ha gobernado hasta el momento. En su juventud siguió estudios mercantiles en Chile y participó en la defensa de Lima durante la Guerra del Pacífico. Convertido en un hombre de negocios muy hábil, hizo fortuna con la industria azucarera y en el sector de la venta de seguros. Inició su militancia política en el Partido Civil. Fue ministro de Hacienda y Comercio durante los gobiernos de Manuel Candamo Iriarte y Serapio Calderón entre 1903 y 1904. Luego, conservando el mismo portafolio, fue presidente del Consejo de Ministros del primer gobierno José Pardo y Barrera. Entre 1904 y 1907 ganó enseguida las elecciones presidenciales de 1908 y gobernó hasta 1912. Durante este primer periodo enfrentó problemas limítrofes con los 5 países vecinos, de los cuales solo logró solucionar definitivamente aquellos que mantenía con Brasil, ¿no? En el Tratado Velar de Río Branco, el 8 de septiembre de 1909, y Bolivia, el Tratado Polo Bustamante, el 17 de septiembre de 1909. En el orden interno afrontó también mucha turbulencia. Enfrentó con valentía una intentona golpista, promovida por el hermano y los hijos de Nicolás de Piérola. Se separó del Partido Civil, que se fraccionó en dos. Tras finalizar su mandato, sufrió el acoso del nuevo gobierno de Guillermo Billinghurst y partió al exilio. A pesar de no ser aristócrata de nacimiento, su habilidad financiera le hizo ganar mucho prestigio y lo relacionó rápidamente con la oligarquía limeña. Fue admitido en el Partido Civil, jugando un importante papel en la elección de Manuel Candamo como presidente en 1903, el primer civilista que ganaba las elecciones después del recordado Manuel Pardo y Lavalle, fundador de dicho partido en 1871. El presidente Candamo lo nombró ministro de Hacienda, cargo que ejerció desde el 8 de septiembre de 1903 y que mantuvo durante los primeros días del interinato de Serapio Calderón hasta el 15 de mayo de 1904. Durante el subsiguiente, ¿no?, gobierno de José Pardo y Barrera, ejerció la presidencia del gabinete ministerial en el mismo portafolio de Hacienda desde el 24 de septiembre de 1904. Tras un excepcional largo periodo ministerial, dio terminadas sus funciones el 27 de julio de 1907 para lanzarse como candidato presidencial en las elecciones de 1908. Su larga gestión como ministro de Hacienda fue exitosa e hizo, entre otras, la siguiente, ¿no? Trazó un plan de impuestos y empréstitos para lograr la expansión de la hacienda pública, alejándose así de la rutinaria política conservadora practicada hasta entonces en dicho campo. Suscribió los contratos destinados a prolongar las vías ferroviarias del centro y el sur, hasta llevarlas a Huancayo y Cusco respectivamente. Pero lo que dio más realce a su personalidad fueron sus intervenciones en el Parlamento, donde defendió sus proyectos e innumerables discursos cargados de verbosidad y erudición jurídica y técnica. En las elecciones de 1908, Leguía fue el candidato oficialista en las elecciones de 1908, es decir, en representación del Partido Civil. El Partido Demócrata, a instancia de su líder, el viejo caudillo Nicolás de Espírola, se abstuvo de participar. Augusto Durán, jefe del Partido Liberal, una especie de cero a la izquierda del Partido Demócrata, trató de impedir los comicios con una revolución al estilo de las montoneras, pero fracasó. Leguía sí fue elegido sin resistencia para ejercer el periodo presidencial 1908 a 1912. Leguía asumió el mando presidencial el 24 de septiembre de 1908, reemplazando a José Pardo y Barrera. Este mandato, que sería el primero de Leguía, resultó ser muy turbulento, tanto en el orden interno como en el externo. En el aspecto internacional, afrontó los problemas limítrofes con los 5 países vecinos que, conocedores de las limitaciones materiales que pesaba sobre Perú después de la Guerra del Pacífico, aprovecharon la ocasión para arremeter en demanda de sus pretensiones territoriales. En el orden interno enfrentó una intentona golpista que dirigieron a Carlos de Piérola, hermano de Nicolás de Piérola, y los hijos de este caudillo, Isaías de Piérola y Amadeo de Piérola. Estos acaudillaron a un grupo de descontentos del Partido Demócrata y penetraron sorpresivamente en el Palacio de Gobierno, encontrando a Leguía en su despacho. Los revoltosos le pidieron que firmara su renuncia. Leguía se negó, entonces los amotinados lo secuestraron y lo llevaron hasta la Plaza de la Inquisición,
donde al pie del monumento a Bolívar lo conminaron a renunciar por segunda vez. Leguía volvió a negar su renuncia diciendo firmemente, no firmo. Intervino la fuerza pública, que logró rescatar al presidente luego de un tiroteo que mató a más de 100 manifestantes el 29 de mayo de 1909. A pesar de no haber tenido participación en esta revuelta, Nicolás de Pirola tuvo que esconderse ante la persecución desatada por el gobierno. El diario opositor La Prensa fue asaltado por turbas gobiernistas y su director, Alberto Ulloa, fue apresado. El gobierno, luego de una severa represión a los opositores, a quienes eran sindicados como tales, impulsó una política de conciliación que se completó con una ley de amnistía dada en 1911. Pero ese mismo año, con motivo de la renovación del tercio parlamentario, se puso imponer a la fuerza a sus candidatos, utilizando una serie de obras, incluida la disolución de la Junta Electoral Nacional. De ese modo, Leguía, de carácter personalista y autoritario, se alejó de su partido, el civil, y conformó su propio grupo de partidarios, llamados civilistas gubernamentales, que controlaron el Congreso y los órganos electorales. En respuesta al resto de parlamentarios civilistas y de otros partidos, liberal y constitucional, conformaron el bloque, que hizo una oposición ardorosa al gobierno. En los 2 últimos años de este gobierno se manifestó una aguda crisis económica, motivada por el endeudamiento interno acelerado, los gastos de la defensa nacional y el déficit presupuestal. Las relaciones con Chile, ya tensas por el problema pendiente de las provincias cautivas de Tacna y Arica, se complicaron aún más con el llamado Incidente de la Corona. Bajo el gobierno anterior de Pardo se había inaugurado de la Cripta de los Héroes en Lima en honor a los caídos en la Guerra del Pacífico, ocasión en la que el ministro chileno José Miguel Echenique Candarías ofreció en nombre de su país una corona de laureles de bronce para que fuera colocada en la cripta. El canciller peruano, que entonces consideró era un deber de cortesía, aceptó la ofrenda, pero tras el cambio de gobierno en 1908, el nuevo canciller Melitón Porras rechazó tal homenaje, pues consideraba que no respondía sinceramente a los sentimientos de Chile. En el momento que se atentaba contra los residentes peruanos de las provincias cautivas del sur, el ministro chileno se retiró ofendido a su país, y ante el recrudecimiento de la desalmada política de chilenización, las provincias peruanas cautivas, el Perú rompió sus relaciones diplomáticas con Chile otra vez, sí, en 1910. Que digamos no querían devolver. Al mismo tiempo, recrudecieron los conflictos fronterizos con Bolivia, Brasil, Ecuador y Colombia. Existen indicios de que detrás de todos ellos estaba Chile como asusador. Incluso se sabe que este país llegó a proporcionar armas al Ecuador en plena tensión peruano-ecuatoriana del año 1910. Con Bolivia hubo peligro de guerra. A raíz del laudo arbitral expedido por el presidente de Argentina, José Figueroa Alcorta, que determinara la frontera entre Perú y Bolivia. Turbas bolivarianas atacaron a la legación peruana en La Paz y se movilizaron las fuerzas militares en ambos lados de la frontera, pero felizmente se reiniciaron las conversaciones, que culminaron con la firma del Tratado por Bustamante el 17 de septiembre de 1909, poniéndose de acuerdo ambas partes para la ejecución del laudo arbitral. Con Brasil se fijaron definitivamente los límites del Tratado Belardo Río Branco, suscrito entre el canciller brasileño José María da Silva Paranos de Río Branco y el plenipotenciario peruano Hernán Velarde, el 8 de septiembre de 1909. Con Ecuador estalló una gran tensión, pues este país se negó a aceptar el laudo arbitral del rey de España, que aunque no se emitía, pero cuyo contenido se llegó a conocer y que aparentemente era contrario a los interesados ecuatorianos, la prensa ecuatoriana inició una violenta campaña para desprestigiar dicho arbitraje. El 3 y 4 de abril de 1910 hubo graves atropellos contra las legaciones peruanas en Quito y Guayaquil. Se llegó incluso a la movilización de tropas por ambas partes, pero la intervención de Estados Unidos, Brasil y Argentina evitó la guerra el 22 de mayo de 1910. Ante la actitud ecuatoriana, el rey de España se inhibió a pronunciar sentencias por lo que el problema limítrofe quedó pendiente. Sí, imagínense, todos querían tierra, todos querían la tierra de Perú. ¿Por qué? Porque estamos explotando el caucho. Pero ¿acaso alguno de esos países nos ayudaron? Según lo que la historia relata, no.
¿no? A ver, con Colombia se llegó a un enfrentamiento armado. A raíz de las tropas colombianas ocuparon la margen derecha del río Caquetá, en territorio peruano, y se negaron a abandonarla. El ejército peruano al mando del coronel Óscar Benavides derrotó a los invasores en La Pedrera y ocupó Puerto Córdoba. Sin embargo, el cumplimiento de un acuerdo suscrito en Bogotá, días antes de aquel encuentro de armas, el Perú desocupó Puerto Córdoba y reconoció a La Pedrera como puesto colombiano. Así es. ¿No? Todos los países querían territorio, pues. Todos los países querían una parte de territorio. Bien parte de la selva también. Y Chile, no, a ver, entre sus otras obras, ¿no? Se creó la Compañía Administradora del Guano en 1909. Se reformó el sistema aduanero con el propósito de producir mayores rentas para el Estado, 1910. Se aprobó la ley de número 368 sobre accidentes de trabajo el 20 de enero de 1911. La primera, ¿no?, de las 10 leyes sociales que habían sido presentadas por José Matías Manzanilla al Congreso, ¿no? Durante el primer gobierno de Pardo, esta ley establecía que el empresario es responsable por los accidentes que ocurran a sus obreros y empleados en el hecho de trabajo o con ocasión directa de él. Se obtuvo un empréstito para que la Compañía Peruana de Vapores adquiera modernas unidades. Se dio impulso a la producción azucarera y algodonera. Se buscó el mejoramiento de la producción agraria a la de la sierra, como la del trigo, la papa, la cebada y el maíz. Se concedió apoyo a los colonos para que explotaran el caucho en la Amazonía. No, todo eso se pone el gobierno de José Augusto Mejía, perdón. No había problemas con las fronteras. Todos querían fronteras, ¿no? Todos querían, digamos, oye, Perú, como que está ganando demasiado. Así que tendrás que darme un poco de frontera, ¿ah? Tienes que darme un poco de territorio. Pobrecito, pobre Perú. Por eso es que se fue quedando chico. ¿No? A ver, ¿no? Porque, digamos, él tuvo también el apoyo de los partidos civil y constitucional. Sí, el de Cáceres. Imagínense, pues, ¿no? Que cualquiera se pusiera a pensar algo extraño, ¿no? Con Cáceres. Wow.
¿no? A ver. El 13 de octubre de 1909, el estudiante limeño Pedro Zulen, mestizo de chino y criollo, fundó en Lima la Asociación Pro Indígena para la defensa de los intereses sociales de la raza indígena del Perú. Se produjo el sacrificio del aviador peruano Jorge Chávez en septiembre de 1910 en Domodossola, Suiza, luego que cruzaran su avioneta los Alpes. Se produjo el descubrimiento científico de la ciudadela inca de Machu Picchu por el explorador estadounidense Hiram Bigman en julio de 1911. Se fundó el diario La Crónica en Lima en 1912. Se desataron los llamados escándalos del Putumayo, dados a la luz una investigación patrocinada por el gobierno de Gran Bretaña, que acusó al próspero empresario cauchero Julio César Arana del Águila de cometer crímenes y abusos contra la población nativa de la zona del río Putumayo. Quien realizó la investigación a nombre del gobierno británico fue el irlandés Roger Caseman, cuyo informe dio la cifra espeluznante de 30.000 vidas humanas aniquiladas como consecuencia de la explotación cauchera entre 1900 y 1911. Pues no, llegaron al Perú los primeros aviones en 1911. Los aviadores peruanos Juan Bielobubicic y Carlos Tenau realizaron los primeros vuelos, ¿no?, en el territorio peruano. En 1912, finalizando el periodo, ¿no?, presidencial, el gobierno auspició la candidatura de Ander Aspillaga Barrera, pero frente a ella se alzó la candidatura del último momento de Guillermo Billinghurst, quien, amparado en su arrolladora popularidad, ¿no?, logró suspender las elecciones y trasladar la decisión electoral al Congreso. Si bien en este parlamento predominaban los civilistas, ¿no?, y leguistas, estos accedieron a satisfacer el pedido popular. Billinghurst, anticivilista acérrimo, fue así elegido presidente y sucedió a Leguía. En compensación fue elegido primer vicepresidente Roberto Leguía, hermano de Augusto. Ese con respecto al gobierno de Augusto Leguía. Y bueno, vamos a pasar a su sucesor, Guillermo Billinghurst. ¿No? Guillermo Billinghurst. ¿Qué es lo que hace él, no? ¿No? A ver. Después, ¿no?, gana el famoso Guillermo Billinghurst. ¿Y qué es lo que hace él? ¿No? Guillermo Billinghurst. A ver, Guillermo Billinghurst, ¿no? Guillermo Enrique Billinghurst Angulo fue también un político, empresario, escritor y periodista peruano. Sucedió a Augusto Bernardino Leguía Salcedo en la presidencia del Perú y gobernó de 1912 a 1914. Empresario salitero, amigo de Nicolás de Piero Villena, miembro connotado de su partido, el Demócrata, fungió como ministro plenipotenciario en Chile, donde firmó el protocolo Billinghurst-La Torre para realización del plebiscito, ¿no?, de Tacna y Arica, lo que no puso en práctica. Entre 1909 y 1910 fue alcalde de Lima, realizando una vasta labor edilicia y a favor de la clase obrera. Participó como candidato presidencial en 1912, obteniendo una rápida popularidad y, ¿no? A ver. Participó como candidato presidencial en 1912, obteniendo una rápida y arrolladora popularidad, a tal punto que cuestionó las mismas elecciones, exigiendo, ¿no?, exigiendo al Congreso de la República a que las anulara, aduciendo una serie de vicios. Los parlamentarios aceptaron tal imposición y acto seguido lo eligieron presidente. Durante su mandato propuso una legislación social y moderna,
lo que le ganó la oposición. No, a ver, también pues no se propuso entonces disolver el Congreso. Y eso es lo que vamos a ver, ¿no? A ver, como las elecciones de 1912. Al acercarse el término, ¿no?, del periodo presidencial de Augusto Leguía, el gobierno convocó a elecciones. La elección de 1912 sería una de las más reñidas del periodo de la República Aristocrática. Terminó con el Perú, ¿no? Se refiere a los gobernantes que en su mayoría le pertenecen a una clase. A ver, eh, la elección de 1912 sería una de las más reñidas del periodo de la República Aristocrática. ¿Por qué? Eso es lo que vamos a ver a continuación, ¿no? Leguía pertenecía al Partido Civil, pero por su carácter personalista y autoritario se había elegido de dicho partido y conformado su propio grupo de partidarios, llamados civiles gubernamentales, ante que dominaban las dos cámaras del Congreso, así como controlaban los órganos electorales. Contando con ello a su favor, lanzaron a la candidatura Antero Aspillaga, uno de los miembros más importantes y conservadores del partido, hijo de un ciudadano chileno y de una dama peruana. Sus oponentes lo acusaban de ser un peruano chileno, incapaz para el cargo. De otro lado, el Partido Civil Independiente, el Demócrata, el Liberal y el Constitucional intentaron un acuerdo para lanzar una candidatura común, lo que no se concretó. ¿No? A ver. Del otro lado, ¿no?, el Partido Civil Independiente, el Demócrata, Liberal y Constitucional intentaron un acuerdo para lanzar una candidatura común, lo que no se concretó. Esa es una de las grandes verdades. Había problemas ya internos, ¿sí? Había unos problemas internos en la cual, bueno, cambiaron toda su ideología, ¿no? ¿No? A ver, ¿no? Porque, digamos, entre el partido ya estaba todo.
Terminaban ya el proceso eleccionario con solo candidatura de Aspillaga y todo apuntaba a que sería electo presidente, cuando bruscamente saltó a la palestra política Billinghurst, prestigiado no por su política populista en el municipio de Lima. Billinghurst combatió la candidatura de Aspillaga y se le vio apoyado por un movimiento popular surgido espontáneamente en el país. Una gran manifestación ocurrida el domingo 19 de mayo de 1912 no fue decisiva, pero la victoria de Billinghurst se inició en la Alameda de los... No, a ver. Se inició en las alamedas de los descalzos, recorrió las principales calles de la capital. En él se exhibieron unos carteles con pan enorme, con la promesa de que sería vendido a 5 centavos si Billinghurst llegaba al poder, contrastando con un pequeño pan cuyo precio sería de 20 centavos si subía a Pillaga. Ofrecimiento demagógico que fue el origen del apodo de pan grande dado a Billinghurst. De esto vamos a hablar, ¿no? Amparado por su arrolladora popularidad, Billinghurst solicitó la nulidad del proceso eleccionario, arguyendo, entre otras razones, que no se habían inscrito en el registro de muchos ciudadanos. El 25 de mayo, día inicial de las elecciones, los partidarios de Billinghurst organizaron un paro general en Lima y recorrieron las calles para romper las mesas electorales y poner en fuga a su personal, ¿no? Los civilistas eran incapaces de mantener las fuerzas sobre sociales, ¿no? ¿no? sociales emergentes y acordaron complacer el pedido popular. El Congreso anuló las elecciones y eligió el mismo comisario, ¿no? Ah, no, y pues no, como verán, salió elegido presidente. Amparado por su arrollada popularidad, ¿no? El 25 de mayo, día inicial de las elecciones, los partidarios de Billinghurst organizaron un paro general en Lima y recorrieron las calles para romper las mesas electorales y poner en fuga a su personal. Los civilistas eran incapaces de manejar las fuerzas sociales emergentes y acordaron complacer el pedido popular. No, a ver. Los civilistas eran incapaces de manejar fuerzas sociales emergentes y acordaron complacer el pedido popular. El Congreso anuló las elecciones y eligió presidente de la República Guillermo Billinghurst para el pueblo de 1912 a 1916. A cambio, los civilistas tuvieron que Roberto Leguía, hermano del presidente, fuera el primer vicepresidente. ¿Mm? Eso pasó. Sí, eso pasó. ¿No? No, a ver, el 24 de septiembre de 1912, Augusto Leguía, ¿no? entregó la banda presidencial a Guillermo Billinghurst, quien asumió para un periodo constitucional de 4 años, que no llegaría a terminar. Su primer gabinete ministerial lo presidió Elías Malpartida, como titular a la vez de la cartera de gobierno. Lo conformaba Wenceslao Valera, Relaciones Exteriores, el general Enrique Valera Pidaurra y el general, ¿no? A ver. Como en ese entonces al elegirse presidente no se eligían simultáneamente a los representantes del Congreso, como en ese entonces, ¿no? Al elegirse presidente, pues no.
No se elegía simultáneamente los representantes del Congreso, sino que este se renovaba cada 2 años por tercio. Billinghurst se encontró con un Congreso que tenía una mayoría leguista y civilista que le era hostil. Una serie de choques entre la mayoría del Congreso y el gobierno dieron por resultado la prisión del expresidente Augusto Bernardino Leguía, acusado de conspiración en julio de 1913. Este fue sometido a juicio militar y poco después fue enviado al destierro a Panamá, donde publicó un manifiesto al país. De allí pasó a Estados Unidos y luego a Inglaterra. Regresaría en 1919 para lanzar nuevamente su candidatura a la presidencia, ¿no? Que daría el origen llamado el oncenio. Billinghurst, de temperamento violento y de lenguaje mordaz, incluso hasta soez, no logró concertar alianzas políticas. Ni los demócratas, sus anteriores correligionarios, le apoyaron, ni el mismo Pierola, que era su amigo de larga data, solo quedaron a su lado a sus propios partidarios y aquellos que simpatizaban su política a favor de la clase trabajadora. Entre sus cercanos colaboradores, ¿no? Destacaba el jurista Mariano Cornejo. Por el contrario, sus opositores eran políticos experimentados, forjados, ¿no? ¿No? Eh, a pesar de pertenecer a la oligarquía peruana, ¿no? Billinghurst reivindicó los derechos obreros, lo que naturalmente le atrajo la animadversión de los elementos conservadores del país y alentó más los reclamos de la clase trabajadora a través de una serie de huelgas. Dio los siguientes decretos a favor de los obreros. El primer decreto sobre el reglamento de huelgas el 24 de enero de 1913, en vista de la serie de huelgas que estallaron en Lima y amenazaban con extenderse por todo el país. Sí, él mismo lo proclama. Estableció la jornada de 8 horas de trabajo para los trabajadores del muelle de Arsena del Callao. Reglamentó, ¿no? El derecho a la huelga para casos extranjeros. Se fundaron barrios obreros. Dio las pautas para la creación del seguro obrero. Estableció el derecho del Estado a intervenir en los conflictos laborales privados. Se firmó el Tratado Valera UNES con Chile. Creó el Departamento Madre de Dios. ¿No? Por los decretos 4 de julio se reglamentaron también la ley sobre los accidentes de trabajo. Se firmó el Tratado, ¿no? Valera UNES con Chile y creó poner el Departamento de Madre de Dios por su medida reformista que lo enfrentaban de la jerarquía tradicional y por su intención de clausurar el Congreso, quería convertirse en dictador. Los civilistas se confabularon con los militares para sacarlo del poder. Billinghurst es derrocado el 4 de febrero de 1914 por el coronel Oscar Benavides, el cual sería nombrado presidente provisional para el Congreso. No, ¿por qué creen que quisieron derrocarlo? Pues no, a pan grande, ¿no? ¿Por qué quisieran derrocarlo? Quiso cerrar varias cosas. No, a ver, Benavides, ¿no? Salió, digamos, presidente por el golpe que le habían dicho, pues no, quería cerrar el Congreso. Y bueno, pues no, eso lo vamos a continuar el día miércoles a las 9 de la mañana.
¿no? Ahí vamos a acabar ya lo que es el civilismo y vamos a pasar al plano internacional, ¿no? ¿Cómo estará el plano, cómo estuvo el plano internacional? ¿No? Cuídense, nos vemos.